Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al segundo encuentro de este seminario sobre extensión. Y la idea, hemos modificado un poco el cronograma, se los comentamos por mail, ahí Laura saluda, hola Laura. Les hemos comentado por mail que decidí de alguna manera modificar la secuencia de los temas en función de lo que fue saliendo el otro día. Me parece más rico que meternos ahora con el tema de normativas propias de la UNLU, poder trabajar otros temas y cerrar el seminario con esta cuestión. Así que, como les adelantamos también por mail, la idea de hoy es poder trabajar sobre incumbencias profesionales y cómo podemos vincular a las incumbencias profesionales con la extensión. Entonces, lo primero que les pediría, si alguien tiene ganas o se anima a compartir, es como qué síntesis o qué, no qué síntesis, sino qué aspecto significativo, qué concepto significativo recuerdan de nuestro encuentro, desde nuestro primer encuentro, ¿no? Digo, y teniendo en cuenta sobre todo que fue hace no el viernes pasado, sino el otro viernes. ¿Qué podrían decir? ¿Quién tiene ganas de o levantar el micrófono o poner en el chat? A Ahí. ver, Carolina. A mí lo que me gustó fue hacia el final, que vos dijiste que en realidad las tareas de investigación y de extensión son las que alimentan la tarea docente, ¿no? Y nos dan, y es así, es realmente así. El trabajo hacia puertas afuera de la universidad es el que nos permite actualizarnos, buscar nuevas herramientas, si no, daríamos el mismo contenido año tras año. El input para Exactamente, modificar la docencia es lo que traemos de afuera de la universidad. Así que súper totalmente. de acuerdo con eso. Bien, bueno, este punto que trae Carolina es un punto central, porque es de alguna manera esta vinculación, que es lo que tratamos de trabajar todo el encuentro entre el afuera y el adentro, la importancia de poder desmitificar de alguna forma que la universidad puede construir conocimiento si está aislada o alejada de lo que sucede en el afuera. Y como dice Carolina, la docencia, sobre todo en disciplinas como las nuestras, si sos profesor de álgebra, bueno, podrás innovar métodos didácticos, pero en relación a qué pasa con el afuera o con el adentro es más o menos lo mismo, porque son cuestiones que no varían. Sin embargo, quienes trabajamos en estas cosas, cuando digo estas cosas, este tipo de disciplinas, y ahora vamos a profundizar un poco ahí, bueno, este punto de señalada Carolina es central para tenerlo como punto de partida. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que quieran traer? Yo me quedé fue como un té de tito la charla de la otra vez, porque me quedé, bueno, con esta ratificación de alguna manera del carácter polisémico de la extensión y el carácter que tiene que ver dentro de las autonomías de las instituciones, las definiciones tienen que ver con el perfil, básicamente, de las universidades de cada una y dentro de las universidades, bueno, en nuestro caso, departamentos, carreras, etc. Me quedé con eso y digo que fue como un té de tilo porque también de alguna manera se ratifica lo difuso de las divisiones de las tareas y de las actividades de la universidad, dentro de ellas la extensión, pero también lo difuso de la extensión vinculado con la actividad profesional, digo, y rescatar desde ahí y tratar de acotar una definición desde ahí me parecía que era un lindo ejercicio para hacer. Buenísimo, buenísimo. También clave lo que decís, Anabela, digo, está buenísimo que registremos las cosas que nos quedaron, porque cuando pasa el tiempo, con las millones de cosas que tenemos para hacer todos y todas, es como que se te va. En el momento decís, no sabés qué bueno que estuvo, y después decís, ¿qué hiciste?
Y no, la verdad que mucho no me acuerdo, ¿no? Digo, entonces uno tiene que agarrar los apuntes. Tenemos como en este momento una multiplicidad tan grande de estímulos de todo tipo que nos cuesta como la memoria a mediano plazo, ¿no? Digo, entonces lo que se pretende es que ustedes de cada encuentro vayan tomando algo y vayan haciendo esta síntesis para poder ir avanzando y acumulando, porque vamos necesitando lo que vamos trabajando para poder profundizar un poquito más, ¿no? ¿Alguien más? A ver, Gustavo. Sí, también a mí lo que me llamó la atención y que obviamente cuando lo llevamos a la realidad es la parte fragmentada, ¿no? Esto de la docencia, investigación y la extensión, cómo está fragmentado y los esfuerzos que uno hace. Me quedó mucho lo que decías de tengo una reunión, pero es de extensión, después al otro día tengo una reunión, pero de investigación, tengo otra reunión, pero bueno, siempre eran con los mismos, básicamente, bueno, ejemplo que trajiste, eh, y tomarlo, si bien está bueno estudiarlo en forma fragmentada, después cómo lo llevamos a la realidad de forma unificada, ¿no? Y cómo podemos trabajar en conjunto esas tres áreas. Sería extremadamente interesante de mi parte, digamos, ¿no? Porque si no, esto tiene que ver con la eficiencia. ¿Cuántos recursos le ponemos, digamos, a cada una de estas áreas? Y dejamos a la extensión, digamos, un poco como algo para Bien. lo último, digamos, ¿no? Y por cómo está Sí, sí, nuestra sí, universidad sí. también plasmada, ¿no? Un poco eso, la palabra fragmentada me resonó bastante, eh, y está bueno ver cómo encararlo, ¿no? Totalmente. Ahí antes de darle la palabra al otro Gustavo, porque Anabela también lo trajo y bueno, y vos lo traes concretamente. Lo fragmentado, ¿vieron cuando los estudiantes, las estudiantes nos reclaman a los docentes, profe, pero este texto lo toma Cachita en segundo año, ya lo vimos, o profe, los parciales se superponen, no se puede articular, digo, ¿no? Esta cosa de la fragmentación que muchas veces los estudiantes viven porque no podemos los docentes ser capaces de coordinar toda lo que les proponemos, es lo que nos pasa a nosotros en relación a lo que nos propone la universidad, ¿no? Digo, porque no solamente nos fragmentan, sino que, o sea, pero desde lo constitutivo, sino que nosotros y nosotras somos los que tenemos que unir aquello que está fragmentado, ¿no? Entonces, no solamente es una fragmentación, sino que es una demanda de unión, una demanda de coordinación. Entonces, acá vos hablabas de trabajar en conjunto. Y yo les decía esto de la articulación no tiene que ser una articulación de tareas, de actividades, sino que es una articulación conceptual. Es una articulación de qué quiero hacer, cómo lo sostengo y después de qué no quiero decir disfrazo peyorativamente, ¿no? Digo, pero de qué lo disfrazo en relación a lo que nos piden. Porque si no, la articulación no es posible. Cuando uno dice, no, bueno, vamos a articular las políticas de investigación, de extensión, y en realidad de arriba para abajo no funciona. Ayuda, pero lo que funciona es de abajo para arriba. ¿Y quién es el de abajo para arriba? Nosotros, nosotras, nosotros, los universitarios, las universitarias que cumplimos con estos sombreros que la universidad nos impone, ¿no? Insisto con esto de instituciones centenarias que no se han ayornado, y las que se han ayornado todo el tiempo están tensionadas por las centenarias que les dicen, sí, sí, vos llamate así, pero esto es extensión, o vos llamate así, pero esto es investigación, ¿no? Digo, la verdad que se ve mucho con las universidades nuevas este fenómeno. Entonces, esta idea de lo fragmentado y del trabajo en conjunto no son solo caracterizaciones, sino que son esfuerzos de producción que nos piden a nosotros, nosotras, individual y grupalmente. Gustavo. Gustavo Ariel.
que había levantado la mano, o capaz que está saludando y quedó ahí. Se fue, levantó la mano y se perdió. No me Ahí fui, viene. no levanté la mano, Acá saludé estás, nada acá más. estás. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. No levanté la mano. Bueno, te Así que quedó ahí bueno, levantada en la mano, silencio. ¿la ves? ¿La ves la mano tuya levantadita? Andate a iconos si querés a reacciones y la bajás, tocas la manito y se baja. Y cuando quieras, si querés, y A si ver. no, bueno, seguimos. Ahí va. Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos con estas intervenciones? Igual vamos a seguir participando de a poco. Bueno, entonces ahora sí, digo, vamos a traer la presentación para no entrar directamente, digo, si no, no sabemos ni de qué estamos hablando, y vamos a situarnos en nuestro encuentro, que estamos acá en el celeste, ¿no? En el módulo 2, que justamente, como les decía yo, es pensar, ahora lo vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el aporte de la función extensión? Digo, hemos venido trabajando qué es una función, qué es la función extensión, qué características tienen las funciones en la Universidad Pública Argentina. Trabajamos de alguna manera, bueno, cómo es esa relación vinculada a esta fragmentación que ustedes estaban, que estaban trayendo. Y ahora entonces nos vamos a meter con el tema de incumbencias. ¿Las pudieron leer, más o menos? ¿Las recuerdan? ¿Las tienen? Sí. Algunas caras de sí, otras de más o menos, etcétera, etcétera. Vamos viéndolas, digo, no pasa nada. Ustedes tienen dos tipos de alcances, ¿no? En el plan de estudios. Una que es lo de actividades reservadas, que solamente ustedes las pueden hacer, y otras que, bueno, son más generales, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre las dos. En principio, recordamos lo que yo les había traído el encuentro anterior, digo, de esto que ustedes tienen, que es como el título, ¿no? De lo que ustedes pueden hacer. Y acá yo quiero dividir estas dos definiciones en dos partes, a su vez. La parte que habla de las acciones y la parte que habla de las tareas sustantivas, ¿no? Entonces, cuando se piensa un plan de estudio, se piensa cómo la persona se va a formar para poder garantizar todas las competencias que tiene que tener y mirar las cuestiones de contenido. Se dice de contenido teórico, de contenido procedimental y de contenido actitudinal. Este último no siempre se trabaja. Digo, esto lo quiero decir porque hay carreras enteras que no trabajan las cuestiones actitudinales, sino solamente las teóricas y metodológicas, en todo caso, como el centro o el eje del debate, ¿no? Un poco también en esto que traía Carolina, bueno, esto de pensar la vinculación con el afuera y el adentro te permite diseñar trayectos diferentes. Entonces, en este caso, la expertise o la especificidad de las dos ingenierías tiene que ver con esto de operaciones, procesos e instalaciones para la obtención de bienes industrializados, por un caso, y por otro lado, instalaciones, maquinarias e instrumental de establecimientos industriales y comerciales, en lo que se involucre la fabricación, almacenamiento y envasado de los productos alimentarios. Los tres verbos de las cosas que ustedes tienen que hacer, proyectar, calcular y controlar, bueno, son un mundo y son transversales, o sea, no son conocimientos propios de ustedes, sino que son conocimientos transversales a distintas disciplinas y distintos tipos de saberes. Esto es muy importante, porque estamos hablando de quién tiene la capacidad de diseñar, quién tiene la capacidad de proyectar, quién tiene la capacidad de planificar. Algunos harán eso con casas, otros harán eso con operaciones y procesos, otros harán eso con intervenciones quirúrgicas, otros harán eso con números, o sea, son
competencias transversales a muchas disciplinas. Esto es importante, importantísimo que ustedes lo vean, porque muchas veces cuando vemos estos verbos, que los tenemos casi todos, pensamos que son nuestros, o sea, porque es nuestra incumbencia y está bien, pero la compartimos con otros. Entonces, yo también, como trabajadora social, en mis incumbencias tengo diseñar, proyectar y planificar. Otras cosas, pero las tengo. Entonces, empezar a mirar que en estos alambrados de los que yo les hablaba el otro día, de estas fragmentaciones que hemos hecho en el conocimiento para abordar la realidad, de vuelta tenemos que estar muy atentos, muy atentas a cómo hay un montón de aspectos que son mucho más colectivos de lo que pensamos. Entonces acá hay un tema. Si vamos un poquito más en profundidad, también así como una, no se me asusten porque es cada vez peor en términos de las letras, ¿no? A mí me gustan las letras grandes y poco texto, pero hay cosas que las tenés que trabajar así. Y otra. Tienen esto que les decía, las actividades reservadas, ¿no? Digo que no todas las disciplinas lo tienen, en el caso de ustedes las tienen. Y de vuelta yo les marqué en azul aquellas que no son de ustedes solamente, ¿no? Entonces, de vuelta, diseñar, proyectar y planificar, en el caso de los ingenieros, las ingenieras industriales, dirigir y controlar, proyectar y dirigir, distintas cosas. Certificar es dudoso porque es una cosa muy específica, o sea, no cualquiera certifica, entonces ahí podría pensarse que las certificaciones son procesos específicos. Lo mismo en el caso de los ingenieros, las ingenieras en alimentos, ¿no? Fíjense cómo comparten estos verbos, estas acciones. Ahora, ¿qué les parece que se juega cuando hablamos de proyectar, calcular, planificar, controlar, dirigir? ¿Qué les parece que hay acá? ¿A qué les suena? ¿Con qué lo relacionan rápidamente? Me cayó la lapicera. Una metrología. ¿Con? Una metodología. Bien, Analia. Metrología, decía yo. Metrología, bien, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Analia fue a lo Sí, bueno, específico. con un método de trabajo, ¿no? O sea, una especificación, una forma de algo planificado, algo organizado, una forma de trabajar. Bien, bien. Es algo específico, es algo inherente a la intervención profesional, ¿no? Ahora, si yo les digo, yo como trabajadora social, también diseño, también proyecto, también planifico, tal vez ahí un primer interrogante que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué tenemos en común y qué tenemos en distinto en relación a estos verbos de los que vos venías hablando? Y si vamos más todavía, y esto allá los ingenieros industriales les encantó hacer esto y se clavaron 10.000 actividades. Digo, estas son todas las actividades que ustedes pueden hacer, las que son o los que son ingenieros industriales, y de vuelta, fíjense que aparece realizar estudios, planificar y organizar, proyectar, determinar, programar y organizar, determinar las condiciones, realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión, determinar calidad y cantidad de recursos humanos, implementación, funcionamiento, programación, asesoramiento. De vuelta, efectuar tasaciones, evaluaciones y arbitrajes y peritajes, tal vez ahí hay cuestiones muy específicas de este campo ocupacional. Y por último, para dejar las letras e ir a los conceptos que hay detrás de esto, lo mismo, los ingenieros y las ingenieras de alimentos más tranquiles, con la cantidad de actividades, aparece de vuelta lo mismo, ¿no? Gestionar, establecer normas, investigar y desarrollar.
¿sí? Esto es lo que ustedes tienen solamente por tener el título, solamente por tener el título. Entonces, para empezar a meternos en cuál es la propuesta del día de hoy, yo les propongo 3 preguntas bien sencillas. La primera, ¿con qué llevamos adelante estas actividades, estas acciones que tenemos que hacer? Y claramente el con qué aparece de la universidad. Ahora lo vamos a ver. Una segunda pregunta es con quiénes. Y claramente acá aparece quiénes son las personas con las cuales tenemos que hacer todo esto. Y la última pregunta es ¿cómo? Y estas 3 preguntas no las interpelamos desde cualquier lado, las interpelamos desde las ideas de las competencias profesionales. Y cuando hablamos de competencias profesionales, ustedes seguramente esto lo han visto, hablamos de ese conjunto de habilidades, de destrezas, de conocimientos que tiene un trabajador o una trabajadora para llevar adelante su tarea. Entonces, el con qué podemos llevar adelante la planificación, el diseño, el control, la supervisión, la construcción de articulaciones, etcétera, etcétera. Lo primero que aparece, obviamente, es la universidad. Cuando hablamos de con quiénes, como les decía recién, son las personas en cómo con las que lo vamos a hacer, y el cómo nos habla de que sí y que no. Cómo tomar las decisiones de cuándo se puede de una manera y cuándo no se puede de otra. Entonces acá yo les pregunto, ¿cuáles son las materias, haciendo una retrospectiva de la propia formación, que a ustedes les dieron conocimientos en esta idea de conocimiento vinculado a la competencia, para poder llevar adelante las actividades de planificación, de dirección, de control, de supervisión, etcétera, de las que dijimos recién, de elaboración, o sea, no de lo específico de cómo es un proceso, cómo medís la calidad de no sé qué, sino estas otras. ¿Qué materia les dieron esos conocimientos? ¿En qué materias recuerdan ustedes haber nombrado algo vinculado a cómo se dirige, cómo se planifica, cómo se controla, cómo se lleva, se implementa? Les escucho atentamente, mientras yo me tomo un mate. Me imagino que algunos es un viaje en el tiempo y otros lo tendrán más fresquito. ¿Quién tiene ganas de compartir? Yo lo que te puedo decir de lo que recuerdo es que se veía muy poco ese tema en la carrera. Sí, algo vimos en organización industrial, por ejemplo, una materia, y había otra de gestión. Pero la realidad es que para mí aprendí mucho más con la experiencia laboral que de la universidad en esto, ¿no? El tema de ¿Mm? cómo coordinar y gestionar. Por ahí Bien, controlar, bueno, uno en la carrera, yo soy ingeniero de alimentos, está lleno de cuentas, de hacer cuentitas y sabés cómo vas a controlar cosas, pero no en relación a la gestión. bien. Andrés, Juan Andrés, Hola, ¿cómo les va? Yo estoy en el auto, por eso no prendo la cámara, disculpen. bueno, Me sumo a Ana, soy contemporáneo de Ana en lo que refiere al cursado, y sí, coincido con ella en que particularmente
esto que estás mencionando, yo no recuerdo haberlo visto tan así o tan de manera específica en mi plan de carrera. Entiendo que esto es más actualizado y que las modificaciones a los planes de estudio hoy lo contemplan quizás desde otra perspectiva, pero en líneas generales lo mío tiene que ver más con la experiencia profesional que con la cursada en sí misma. Desde la cursada no lo recuerdo claramente. Bien. ¿Alguien más que tenga una experiencia diferente o venimos en la misma línea? Yo no sé si voy a encarar la respuesta de la manera adecuada, pero A ver, cuando veo la pregunta que es ¿con qué? Digo, más allá de las cuestiones específicas de la carrera, yo creo que hay un andamiaje, por ejemplo, de lenguaje para tratar de interpretar los problemas que viene con las ciencias básicas, tanto en el lenguaje, por ahí, las matemáticas, para decir algo claro y sí, concreto, sí. para tratar de entender los problemas que en definitiva todos provienen de algún tipo de fenómeno que involucra otras áreas de las ciencias básicas como la biología, la química, la física, bla, bla, bla. Digo, todo eso a mí me parece que ya va generando un con qué, porque para planificar, para proyectar, para dirigir, primero hay que poder identificar el, el, el problema. Yo estoy pensando en voz alta porque de nuevo no No, sé si pero le está estoy errando perfecto. totalmente al foco. Entonces, desde ahí, y no en mi experiencia de cursado, que ya es casi jurásica, pero sí en mi experiencia de participar en comisiones plan de estudio y en generación de planes de estudio. En el caso particular de ingeniería industrial, que es la carrera que más conozco, el con qué es, además de todo esto que dije, que tiene que ver con la interpretación del problema y con la generación de un lenguaje que nos permita resolverlo, tiene que ver con toda una serie de herramientas que se han dado en distintas asignaturas, por ejemplo, una herramienta de diagnóstico. Bien. Bueno, ¿Diagnóstico de qué tipo? de diagnóstico de cualquier situación problemática que tenga que ver con la producción de bienes y servicios, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Claro. Sí, 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 sí. Digo, Pero ¿te lo imaginas un diagnóstico en una práctica, una planta industrial? ¿Te lo imaginas en una por comunidad? ejemplo, Por ejemplo. Bien, casi en cualquier cosa, hasta en una bien. situación personal, porque cuando Ujú. los estudiantes son muy noveles en la carrera y no saben ni siquiera lo que es un proceso productivo, uno cuando le explica una herramienta se la aplica a una situación personal, por ejemplo, de un Claro. estudiante, una situación problemática. Y ahí yo identifico varias asignaturas que a lo largo del currículo abordan esto de dar herramientas para. Anabela, así como vos decías diagnóstico, ¿tenés como para decir algunas más, como para referenciarlas, digo, ya que te las acordás? Sí, lo que pasa que son muy específicas de la ingeniería o no, A ver, pero bueno, FODA es una, Pareto es otra, diagrama de Pareto, diagrama de espina de pescado, y así podemos seguir bien. brainstorming, 5 No te por creas que qué. todas son de la ingeniería, ¿eh? El FODA No, sé que lo padecemos varios. sí. Bueno, Bien. herramientas de diagnóstico o de toma de decisiones también que Sí, las sí, hay. sí, totalmente. Ahí te iba a decir, está buenísimo lo de toma de decisiones. Fíjense que de las distintas intervenciones que van haciendo, podemos ir rescatando como distintas cosas, ¿no? Digo, primero esta cuestión de pocas herramientas o en relación a las herramientas que nos da la experiencia. Digo, la experiencia cuando empezamos a trabajar o cuando empezamos nuestras prácticas,
son espacios de construcción de conocimiento que muchas veces te enseñan lo que viste durante años a través de conceptos que no podías como vincular con cuestiones de la realidad, ¿no? Digo, entonces eso está a veces por dentro del propio proceso del trayecto formativo, porque por ejemplo es una práctica profesional, entonces tenés horas de práctica que, no sé, en la ingeniería de alimentos te van a estar reconociendo, o a veces lo haces directamente de otra manera, tratando de pensar, por ejemplo, bueno, cómo en mi experiencia profesional como ingeniero o ingeniera, hago tal o cual cosa, ¿no? Digo, distintas cuestiones, pero vinculados a la experiencia. Después, Anabela trae esto de no solo las herramientas, sino algo muy importante del planteo de ella, que es esto de el lenguaje o herramientas para la interpretación de problemas. Esto es central, 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 central. Para quienes lo tuvieron, buenísimo. Y para los que no lo tuvieron, tal vez lo pueden ubicar, porque puede estar como ahí perdido, que tal vez es una materia que cursamos rápido, que no le dimos mucha importancia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así como Anabela decía, bueno, diagnóstico para cualquier cosa, porque para cualquier cosa necesitas diagnosticar, en cualquier situación te vas a encontrar problemas. Entonces, la formación en problemas es uno de los elementos centrales que podemos tomar para pensar nuestras incumbencias y relacionarlos con la función extensión. Ahora en un ratito igual vamos a profundizar esto, ¿no? Pero lo quería tomar porque lo trajo Anabela. Y lo que son las herramientas, sean las herramientas de la propia ingeniería o sean las herramientas de ciencias sociales o de ciencias exactas, digo, cada una de las disciplinas en el marco de qué tipo de ciencia esté instalado, lo que nos permite es poder identificar de qué manera vamos a usar esas herramientas en estos procesos de planificación, de dirección, de gestión, de implementación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son cosas aisladas, de ninguna manera son cosas aisladas. No, las herramientas aisladas no funcionan, sino que las herramientas tienen que poder ser tomadas, decimos nosotros, en situación. Entonces ahí ahora vamos a ver un poquito más en profundidad de esto en un ratito. Segunda pregunta, entonces tenemos acá un conjunto de saberes que la universidad nos da, que trae Anabela, otros que no los tenemos tan identificados, pero bueno, tenemos así como, si se quiere, el ejercicio, cada uno, cada una, de poder identificar en su propia carrera cuáles han sido esos aportes que les han hecho en términos de sostener el cómo. Sostener el cómo, no en lo específico, sino en las acciones comunes. Planificar, gestionar, supervisar, controlar, dirigir, etcétera, etcétera. Segunda pregunta del millón. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los actores y las actoras de las intervenciones profesionales de las ingenieras e ingenieros industriales y en alimentos? ¿Quiénes son? ¿Con quiénes interactúan ustedes? Tiren así, sun, sun, Con sun, sun, sun. personas, Ahí, Gustavo. organizaciones, Bien, con las organizaciones, empresas, de empresas, las personas, digamos, ¿no? Que conforman esa organización. bien. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre alguna otra categoría para sumar a las que planteó Gustavo? Con alumnos también. Estudiantes, sí. Como una parte de personas, ¿no? Digo, Sí, para obviamente, traer. obviamente. No, pero está Sí, yo me buenísimo, refería Matías. más al ámbito profesional, no de docencia.
Claro, claro. Y, No, pero digo, te puede pasar que tengas un pasante, por ejemplo, o una pasante en tu espacio de trabajo, ¿no? En ese sentido, tomaba lo de Matías. La intervención de Matías me viene bárbaro, como para hacerles la siguiente interrogación. Por supuesto que un primer nivel de definición, como hizo Gustavo, es totalmente atinado. Ahora, si yo les digo, ¿organizaciones de qué tipo? Fundaciones, ONG, organizaciones civiles, organizaciones que no están legitimadas legalmente, por ejemplo. Empresas, ¿qué? Empresas privadas, empresas públicas, empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas. Cuando hablamos de personas, ¿a quién nos referimos? A quienes conducen las organizaciones, nos referimos a funcionarios, nos referimos a funcionarias, nos referimos a personas de equipos técnicos, nos referimos a clientes de la empresa, nos referimos a usuarios o usuarias de los alimentos, por ejemplo, que nosotros controlamos. Nos referimos usuarios, usuarias de las empresas con las que trabajamos, a los distintos sectores de actividad, a los sindicatos, a las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de con quiénes, estamos también enfrentando otra área de conocimiento absolutamente bastardeada, que es el análisis de actores y el conocimiento de cómo se trabaja con personas. Que retomando lo que ustedes decían en esto de lo que decía Juan, con esto de los planes viejos y los planes nuevos, en el mejor de los casos, te podés encontrar alguna materia de relaciones laborales, te podés encontrar con materias que te enseñan cómo en la organización las empresas se comportan, pero el trabajo con personas, el sostenimiento de vínculos laborales, empresariales, sociales, es pero tremendo. Pero no se imaginan el campo de conocimiento enorme que hay, que se hace como que no lo vemos. Es decir, che, que ese es un elefante. Nada, sí, pero es un elefante, no, pero no lo veo. Sí, pero ¿cómo? Estamos formando profesionales y no hacemos eso, Gustavo. sí, justamente pasa eso, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la sociedad y a la experiencia, te fogoneás, o aprendés o aprendés en la experiencia, digamos, ¿no? Eso no te lo da la formación. Totalmente. Bueno, esa es uno digo, así como yo les dije, anoten en algún lugarcito el concepto de problemas que nos traía Anabela, les digo, anoten en otro lugarcito esta cuestión. O sea, anoten la idea de actor, de actora social como campo de formación, de interrogación. Porque por supuesto que la Universidad de la Calle, como se dice popularmente, te enseña, pero te enseña de una manera asistemática, te enseña de una manera que no siempre es la que se necesita. Te enseña a los golpes, porque muchas veces la verdad que es complejo lo que perdemos en ese proceso de aprendizaje. Muchas veces nos toca empezar por abajo en las organizaciones y a veces nos toca empezar por el medio. Y cuando te toca empezar por el medio, te exigen mucho en términos de, bueno, tenés que demostrar que podés con eso que se supone que tenés que hacer, ¿no? Y es uno de los puntos por donde más se hace agua. O sea, cuando se analiza las dificultades que tenemos los profesionales universitarios y universitarias para llevar adelante nuestra tarea, el abordaje de situaciones que tienen personas en el medio, que son todos, o sea, porque nadie zafa, es muy raro que, no sé, salvo que vayas con el teodolito a Tierra del Fuego a medir dónde termina el continente, pero digo, necesitas alguien, y tampoco, porque alguien te tiene que llevar el teodolito, así que necesitas a alguien. Entonces, volvemos a lo de la primera clase.
hay una negación tal y una soberbia tal en la universidad como institución que nos creemos capaces de saber sin tener competencias, pero absolutamente estratégicas para llevar adelante algunas cuestiones. Entonces, sí, Andrea, desmuteate. Primero sacate que no estás con vos. Ahí Perdón. sí. No, un pequeño comentario de todo lo tan interesante que estás reflexionando. Tal vez yo sea la más jurásica de todas acá. Pero no sé por qué se invisibiliza al estudiar un proceso, que es una de nuestras, digamos, nuestras actividades, las personas. Todos estos años de industria, pero yo creo que el primer gran choque es decir, mira, en este rombo, en este raviol, hay 2 personas, hay 3. ¿Qué pasa cuando una falta? ¿Qué pasa cuando la otra se va de vacaciones? ¿Quién es la que mejor conoce el trabajo? Yo pienso hace muchos años que los organigramas tienen que tener personas. Es una verdad tan terrible de decir que, porque vos lo visibilizás, pero no sé por qué las herramientas están concebidas de esa manera. Sí, bueno, es central lo que vos estás trayendo. Ningún proceso, ninguna industria, ningún nada. Por eso yo les decía, Nada. nuestras disciplinas, aunque ustedes sean ingenieros o ingenieras, compartimos esto, que trabajamos con personas. Yo digo siempre, como digo siempre, tengo mucha gente con la que trabajo cotidianamente de la Facultad de Ingeniería, o sea, realmente comparto mucho con ellos y con ellas, y me siento muy cómoda trabajando, pero esto lo hablamos siempre, o sea, lo primero que hace un ingeniero civil, que es la mayoría de los ingenieros que salen de acá de La Plata, es ir a conducir personas. Y muchas veces puede conocer terriblemente acerca de los materiales, acerca de los modos de construcción, acerca de qué es lo que hay que hacer para que una obra funcione, pero sin embargo el funcione, la palabra funcione, no solo tiene que ver con conocimientos técnicos específicos acerca de las incumbencias del ingeniero o la ingeniera, sino hacer que funcione en relación a quiénes son los que hacen funcionar las organizaciones. Y son las personas. Entonces, la idea no es que salgamos psicólogos y psicólogas o sociólogos y sociólogas, pero sí que podamos identificar las áreas de vacancia en nuestra formación en esto de cómo nos formamos en el reconocimiento, cómo nos formamos en la manera de relacionarnos, cómo nos formamos en la comprensión de cómo las personas funcionan ante determinada situación. Por ejemplo, digo, hay que hacer control de calidad de tal producto. O ahora con esto del etiquetado de marcas, vos decís, bueno, perfecto, no solamente es hacerlo, sino cómo se va a sostener, qué es lo que se piensa en relación a eso, cuáles son las cuestiones que se mueven. Hasta uno podría ir hasta la góndola, por decirlo de alguna manera, tratando de identificar cuáles son las cuestiones que aparecen, ¿no? Entonces, esto que trae Andrea es clave para poder tener ahí, entonces, el segundo llamador en términos de lo poco que conocemos con quiénes, ¿no? Esta pregunta, digo, hasta ahora nos hicimos 2 preguntas nada más. Una pregunta que tiene que ver con qué tenemos nosotros para desempeñarnos y con quiénes nos desempeñamos o con quiénes nos relacionamos. Tercera pregunta, que para los que trabajan en lo privado y en lo público es, para mí, una de los interrogantes más importantes y estratégicos, que es cómo se logra, cómo se sostiene
sostiene aquello que se quiere llevar adelante. Mi experiencia es con el sector público. Hace 30 años que trabajo en el sector público, pero por los espacios donde he trabajado, estoy en constante vínculo con empresas privadas, con sindicatos, con cámaras empresarias, con centros de formación profesional, digo, todo vinculado al mundo del trabajo, los oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y he visto, pero me he cansado de ver, y no es que lo dejé de ver, lo sigo viendo, cómo políticas de Estado interesantísimas desde la idea se caen a pedazos porque algo falló, porque algo falló, porque algo no se tuvo en cuenta, porque algo no registramos. Entonces, en el cómo hay algo que nos tiene que ordenar la estrategia, que es la viabilidad. Si es posible aquello que queremos llevar adelante. Y la viabilidad, si es posible llevar adelante algo, es una pregunta que solo se hace la gente, ¿cómo decirles? No sé si la gente comprometida es la mejor palabra. Podríamos decirle también la gente eficaz, la que le interesa cumplir resultados, ¿no? Digo, podríamos decirle también, no solamente es una cuestión voluntarista de lo que nos interesa llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque así como nos damos contra la pared en la relación con la gente, cuando tenemos dificultades serias en comprender quién es el que tenemos enfrente o quién es la que tenemos enfrente, tenemos serias dificultades para sostener muchas veces las políticas que queremos llevar adelante en el tiempo, con los equipos comprometidos o con los equipos involucrados. La viabilidad es un concepto que no se enseña demasiado, de vuelta. Y no se enseña demasiado, ¿por qué les parece? ¿Por qué les parece que el concepto de viabilidad como campo también de conocimiento específico, súper específico, que no solamente es conceptual y metodológico, que lo vamos a ver el encuentro que viene, sino que además es experiencial? ¿Por qué les parece que no ocupa demasiado lugar en las currículas de nuestras universidades? A ver, Guido. No, Guido hay que admitirlo, perdón. Ahí va, gracias. ¿Por qué les parece? ¿Es un concepto que trabaja en el concepto de viabilidad? Más o menos, macho menos. Sí lo trabajamos en proyectos, digamos, ¿no? Es Claro. clave Proyectos para... viables o factibles es la Así otra, ¿no? Eh, ¿Qué podrían decir ahí? A ver, Anabela y ahí Gustavo, los dos que querían decir algo. no sé, Gustavo, estabas vos hablando. Es lo mismo. Bueno, yo creo que hay, es como un escudo de defensa no hablar mucho de viabilidad, porque si uno estudia la viabilidad y determina inviabilidad, primero visibiliza que hay que volver atrás, hay que hacer un loop y volver. Digo, entonces llego a un resultado y me quedo ahí. Después, si es viable o no es viable, que se ocupe la realidad. Y que porque no pone en crisis mis propias herramientas y capacidades de haber llegado a ese resultado. Me parece que la viabilidad implica un repensar las cosas
que no siempre estamos dispuestos ni preparados a hacer. Bien. Y Es quizás un no tengamos Sí, ni las herramientas. Sí, por otro lado, la bien. viabilidad Gustavo, también, perdón, ¿no? Y por otro lado, la viabilidad también tiene que ver con el conjunto, digamos, ¿no? De la sociedad y de las personas que trabajan. Finalmente, por ahí uno presenta algún proyecto y demás, y, y no está consensuado, digamos, ¿no? Esto también es político para poder, o sea, por ahí se puede hacer, pero después en la realidad no se lleva, porque no hay consenso, las formas no fueron pensadas de todas las aristas, ¿no? De todos los puntos de vista. Creo que ahí es donde fracasa, y para que, entiendo yo, ¿no? Por mi experiencia y demás, un proyecto puede ser realmente realizable cuando haces parte a los demás, digamos, ¿no? Eso es importante, creo. bien. ¿Alguien más? ¿Venimos llevando el hilo? ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿El resto? ¿Sí? Bien, Leandro, Analía, Flavia, Carolina. Bien, genial. Karina, Alejandra también. Bien, genial. Y el resto, no los veo, pero bueno, cualquier cosa, chiflen, si se complica. Esto que nos trae Eleonora y Gustavo, nos da una pista, nos da una pista. Hemos puesto la energía en saber hacer cosas. La universidad pone la energía en enseñarnos a hacer cosas, pero no nos compromete demasiado o no nos mete demasiado en el brete de que después esas cosas se puedan hacer o se sostengan. Es una responsabilidad de otros, nosotros los técnicos, ¿no? Digo, cuando nos ponemos en esa cosa de muchas veces, digo, a veces te toca los dos lados del mostrador, ¿no? A veces te toca ser técnico, a veces te toca ser funcionario político o política. Yo digo que lo peor que hay es cuando tenés la posibilidad y no sabes qué hacer con eso, ¿no? Digo, porque muchas veces, bueno, nos quejamos y a veces está la posibilidad y no sabes para dónde disparar. Pero es un mecanismo de defensa institucional y es un mecanismo de defensa de las ciencias, de las profesiones. O sea, no nos hacemos cargo porque sentimos todos y todas nos convencemos que la otra parte no la controlamos. Entonces somos gestores y gestoras, volvemos a las incumbencias de ustedes, vuelvo un segundo, digo, permítanme que volvamos un segundo para que las veamos. Gestionar, establecer normas, investigar y desarrollar, estudios, planificar y organizar, determinar, programar y organizar, determinar condiciones, realizar la planificación, organización, conducción, control de gestión. ¿Sí? Digo, estas cosas son las cosas que nosotros y nosotras nos comprometemos a hacer, pero con una formación y un estar tranquiles, por decirlo de alguna manera, que no nos mete en el brete de, y bueno, pero si no se puede, no es un problema mío. Y este es un grave problema para las organizaciones nuestras, de todos. O sea, es un grave problema, porque es quien le pone el cascabel al gato, ¿no? Digo, que el juego del gran bonete, el juego de la silla, bueno, ¿cómo hacemos de alguna manera? Entonces, acá, aunque ustedes no lo crean, es donde aparece la extensión. Acá es donde aparece la extensión. Y lo que yo les propongo es cambiar el eje del debate. Por eso les propongo una vuelta a Carnero, para que hagan una vuelta a Carnero y piensen este tema distinto, distinto. ¿Qué es lo que hay que pensar distinto? ¿Cuál es la propuesta en el pensamiento diferente? En vez de preguntarnos qué es la extensión como función, pasar a preguntarnos qué es la puesta en acto de la función extensión. ¿En dónde? En nuestras prácticas profesionales. Nos cambia la vida. Les puedo asegurar, no es que les estoy vendiendo peines, peinetas, pero les puedo asegurar que nos cambia la vida.
Porque entonces ya no estamos tratando de ver, che, queremos ser extensionistas, no queremos ser extensionistas, tenemos tiempo, no tenemos tiempo, sino que es como tomar agua, o sea, lo necesitamos, lo necesitamos. ¿Qué es la puesta en acto de la función extensión? Sería la pregunta. ¿Y cómo podemos ver esa puesta en acto de la función extensión en nuestras propias prácticas profesionales? Miren que no estamos hablando de proyectos, o sea, ni nos metimos en eso todavía. Nos vamos a meter en el último encuentro. Los estoy llevando por otro lado, totalmente distinto. Entonces acá es donde aparece, y con esto vamos a presentarlas para cerrar, para empezar con ellas el encuentro que viene, que son categorías, pero que no son solo categorías, porque nosotros hablamos de que la puesta en acto de la función extensión mejora las competencias profesionales. Las competencias profesionales, ¿se acuerdan cuando decíamos, quién te enseña las aptitudes? ¿Quién te enseña las actitudes? ¿Quién te enseña las habilidades? ¿Quién te enseña cómo haces con ese conocimiento que tenés de todos los años que cursaste en la universidad? Entonces, desde la idea del concepto de competencia, la función extensión puesta en acto te enseña a trabajar desde la idea de actora. ¿Y qué es esto? Como decía Anabela, tener herramientas conceptuales y metodológicas, que vamos a ver en el encuentro que viene, para poder comprender que esa categorización que Gustavo compartió generosamente de organizaciones, empresas y personas, y que después Matías puso estudiantes, las podemos abrir más. Y que en esa apertura podemos mirar de los actores cuestiones específicas. ¿Y por qué la función extensión puesta en acto te enseña? Porque cuando vos trabajás con el afuera, en el marco de las actividades que haces como universitario o universitaria, ponés en acto el concepto de actor. Porque trabajás con un otro, con una otra que no controlás. Y que tenés que poder comprender para poder también comprender los tiempos. Por ejemplo, ayer necesitaba un codito de manguera, 3 ferreterías, esto es un pueblo, o sea que tampoco es que hay 14 Easy, 200, no existe, porque acá es pueblo, cerradas. Cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque no hay precios. Bueno, entonces vos decís, perfecto, hoy algunas cerradas, algunas abiertas. Este detalle chiquitito, desde acá para arriba lo que quieran, va marcando los posicionamientos diferentes ante una coyuntura absolutamente compleja, que tenemos que tener en cuenta. Ayer necesitábamos chapas de melamina. Imagínense lo que es ahora conseguir que te vendan herrajes y chapas. No saben lo que es insoportable. Bueno, una empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa, la cuarta empresa nos vende. Bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Con un trabajo sobre el concepto de actores que te lleva, por supuesto, a la idea de viabilidad que hablábamos hoy. Segundo concepto, el concepto de intersectorialidad. Lo vamos a trabajar más en profundidad, lo presento. De alguna manera, cuando la extensión crítica habla del diálogo de saberes, yo creo que nos abre la cabeza para pensar la idea de intersectorialidad. A mí lo que no me termina de convencer del diálogo de saberes es que es tan amplio que al final no sabes quiénes dialogan, con qué saberes, de qué manera, y hay como una confusión que no ayuda al entendimiento general. Pero el concepto de intersectorialidad es entender que si hablamos de la industria de los alimentos,
o si hablamos de la industria en términos de diseño, o si hablamos de la industria en términos de los procesos, es importante el conocimiento del técnico, pero es importante el conocimiento del empresario o la empresaria. Es importante el conocimiento acumulado que puede o no tener el sindicato. Es importante el conocimiento que pueden tener acumulados los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué dicen los vecinos? El otro día iba a la casa de alguien y me dice, no, tenés que llegar y es un lugar re lindo que no sabés lo que es, escuchás los pájaros, está todo verde, divino, es todo campo, qué bueno, le digo yo, ¿y cómo llego? Bueno, hay una fábrica de residuos patológicos y al lado estoy yo. Yo digo, esta señora está loca, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Yo no vivo al lado de un lugar de residuos patológicos ni que me mates. Entonces digo, el concepto de qué dicen los vecinos, qué dicen las personas de la comunidad, cómo pueden aportar a estos conocimientos. Digo, desde cosas muy concretas como preguntas retóricas de qué pasó con la Coca-Cola Life, que no funcionó, hasta cuestiones de otro tipo que nos pueden llevar a conocer por qué algunos productos van para un lado y por qué algunos productos van para otro, ¿no? Tercer concepto, la interdisciplina. Lo venimos planteando desde el encuentro pasado. La importancia de entendernos siempre en relación a otros campos disciplinares que tienen aportes para hacer. Después podemos hablar de multidisciplina, de transdisciplina, pero digo de vuelta, los universitarios nos matamos sabiendo los conceptos y después cuando te ponen al lado de otro, haces tu vida y no le das bolilla y no podés laburar armando un objeto de intervención en común, ¿no? Entonces partimos del concepto de trabajar. Dejamos que pase el camión, volvemos. De trabajar desde lo interdisciplinario. Digo, acá hay otro concepto que la extensión te permite no solo comprender, sino también vivir, sino también generar la experiencia, porque ese es el marco en el que se da. Porque te piden que haya gente de otras facultades, digo, no como a ver cómo decirlo, como un requisito formal solamente, sino qué es lo que te aporta realmente que haya compañeros y compañeras de otras disciplinas. En el mismo sentido, lo traía Anabela hoy, por eso yo les decía pónganlo, porque es uno de los conceptos que salió, el concepto de problema, el trabajo sobre problemas, que es un trabajo muy complejo, que da para otro seminario entero, digo, pero ahí sentir que tiene que haber una metodología de abordaje de problemas, una metodología de comprensión de problemas, una metodología de descripción de problemas. Nosotros usamos mucho una frase que usa Carlos Matus, este autor que ya les mencioné, que dice, para que una verdadera intervención sea posible, tenemos que saber pasar de los malestares a los problemas, ¿no? Digo, porque muchas veces hablamos de cosas que en realidad no sabes ni qué son. No, acá la gente no participa. Y vos decís, ¿qué gente? ¿A qué le llamas participación? O sea... no, acá la gente no trabaja, ¿no? Acá la gente se toma muchas licencias médicas. Pues sí, pero cualquier licencia médica es lo mismo, tenés esto, bueno, ¿no? Digo, acá hay mucho para trabajar. El concepto de situación. El concepto de situación para mí es como lo que te salva de los enlatados. Lo que te salva de repetir. Yo la verdad digo, no me hago, o sea, es autorreferencial, pero no lo quiero decir canchereando, sino que lo creo. Todas las clases, para mí, aunque doy hace 25 años los mismos temas, son distintas. Y si ustedes ven las presentaciones,
que armo para ustedes, para otras universidades, para los mismos temas, para temas distintos, siempre tienen cosas distintas. ¿Por qué? Porque creo en la situacionalidad. La situacionalidad, digo, yo podría venir acá con un power que diga lo mismo, y chau. No, yo siempre lo armo desde lo que aparece como las cuestiones más significativas. Las intervenciones profesionales siempre tienen un rasgo de situacionalidad, aunque hagamos lo mismo siempre, un poco en la línea de lo que decían ustedes hoy. A veces vas a controlar por 10ª vez el mismo proceso o por 100 veces 100 y lo que cambia es las personas que te reciben, las que te van a dar información. No es el proceso el que cambia, no es la forma de chequear si tal producto está de tal manera, sino que lo que cambia es el trabajador o la trabajadora con la que vos te relacionás. Eso ya nos obliga a tener un conocimiento acerca de lo que es lo situacional, que de vuelta son saberes específicos que la extensión puesta en acto nos brinda. Y por último, un concepto que también trajimos a partir de lo que estuvimos hablando, que es el concepto de viabilidad. Tanto lo que es la viabilidad de decisión, como la de operación, como la de permanencia. Digo, vamos a ver el encuentro que viene técnicamente de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y esto ya para ir cerrando, que lo que hemos intentado hacer en este encuentro, bueno, tiene que ver con estas cosas que les sintetizo acá. Por un lado, retomar las incumbencias profesionales. Por otro lado, identificar qué tipo de saberes ponemos en juego o se ponen en juego cuando las intentamos desarrollar. De los saberes que sabemos y de los saberes que tal vez no sabemos, pero se ponen en juego. Se ponen en juego por ausencia, por ejemplo. Y eso también es importante. Incorporamos un modo de entender la extensión no como función a secas, sino qué significa la puesta en acto de la función, es decir, desde las prácticas. La extensión es teoría y la extensión es práctica, es indivisible. Es muy difícil hacer extensión desde la conceptualización. Se hace extensión haciendo, mientras vas conceptualizando. Entonces, si vamos por acá, lo que nos queda ahora es introducir y profundizar, porque las hemos introducido, estas 6 categorías que les he presentado. Si les parece entonces, dejamos por acá, como para dejar unos minutitos, si hay alguna duda, alguna interrogación, alguna reflexión que quieran hacer, para ir cerrando nuestro encuentro. Así que les escucho a quien quiera. Todo muy claro. Bien, Juan, ¿seguís en el auto? No, este no era el Juan que estaba en el auto. Ah, no, es otro Juan. No. Este no está en el auto. No, era yo, pero ya llegué a casa, ya llegué a destino. Bien, vamos todavía. Viste, llegaste, pero sincronizamos relojes, impresionante. Llegaste y ya casi terminamos la clase. Casi podés empezar el fin de semana. Ya estás casi listo. Me ¿Estamos? queda un ¿Está claro? pensamiento, A ver, Anabela. un pensamiento que quizás no es del todo políticamente correcto, pero me parece que estoy entendiendo por qué la extensión es la actividad sustantiva nuestra como universitarios que tendríamos que tener incorporado, que más resistencia genera, y creo que es porque la que más incomoda, la que más Claro. nos saca de la zona de confort, que en el aula se da naturalmente, porque tenemos un público que está intentando copiar nuestro camino, nuestra jerga, nuestro lenguaje, nuestras metodologías,
En la investigación es más todavía cerrada esa burbuja, no interactuamos con nadie más que con pares, y compartimos lenguaje, compartimos metodología, compartimos herramientas, y con la extensión aparecen otros actores que no sabemos muy bien cómo manejar, que no tenemos las herramientas para saber cómo manejar, nos pone de cara brutalmente con la interdisciplinariedad, nos obliga y pone en crisis la viabilidad de todo aquello que encaramos en un laboratorio, en un ámbito académico, en un aula, y que parece que no tiene obstáculos. Bueno, en la extensión los obstáculos están visibilizados permanentemente. Digo, me cerré con todo eso, redondeando con tus últimos 6 elementos. Y bueno, está bueno porque ya entender por qué provoca resistencia es empezar a resolverlo, ¿no? Totalmente. Y después ahora le doy la palabra a Gustavo, pero ahí vamos, y a Flavia, pero les quiero decir algo, hagan el esfuerzo de no pensar todavía en las actividades o en los proyectos de extensión como las conocen. Porque, por ejemplo, digo, nosotros en un curso que estamos dando desde la Escuela de Oficios, que pertenece a la secretaría que yo conduzco, de cuidado de personas mayores, que yo creo que algo nombré el primer encuentro, introdujimos como material en la clase WhatsApp de pacientes con demencia senil reales. ¿Cómo escribe una persona con demencia senil real? Eso ya es la función extensión puesta en acto. Y estamos hablando de una clase. Por eso yo les insisto que es una cuestión de cómo, no de cómo articulamos, sino de cómo pensamos, cómo la función extensión pensada en el aula te cambia el aula, básicamente. Lo escuchamos a Gustavo y después a Flavia. Una pequeña intervención nada más. Esto es lo que dijo Anabela, digamos, de la incomodidad que genera, digamos, la extensión. Yo lo veo y lo traigo en la actividad docente, ¿no? ¿Cómo se nota la diferencia cuando el docente, además de ser docente, tiene relación con la industria, trabaja en la industria? Es el día y la noche, perdón para Tal los docentes, cual. digamos, ¿no? Y aquel Sí, docente que trabaja en investigación, a veces me es difícil pensar que un docente pueda hacer investigación, docencia de por sí, y estar, digamos, en extensión, en relación directa, digamos, con la industria, porque un docente pudo haber tenido experiencia, pero es tan cambiante, digamos, ¿no? Tan cambiante tanto las relaciones como la tecnología y demás, que uno se va quedando como atrás, sí, ¿no? sí. Recuerda aquella Desfasado, vez claro. Sí, que... claro. Y después el estudiante, el futuro profesional, cuando se enfrenta a la realidad, por ahí no es tan así, digamos, ¿no? Eh, eso me resonó también, ¿no? Y cómo Sí, sí. tenemos diferencias entre los diferentes docentes, ¿no? Sí, y digo, y a veces no tenés la suerte de tener a todo el mundo en ejercicio profesional, pero tampoco somos buenos muchas veces usando los que tenemos, invitándolos a nuestras clases, haciendo mesas, que incorpores distintas perspectivas sobre un tema. Digo, eso no quiere decir que no lo haga nadie, pero digo, muchas veces lo tenés y bueno, no es como tan utilizado, ¿no? Flavia. No me había desmuteado, perdón, estaba hablando ya. Ah. No, yo simplemente mencionar que hoy me resonó mucho este tema de lo que dijiste de viabilidad y es lo que me llevo y lo voy a... Yo en vez de estar atravesando la crisis de los 40, en lo personal estoy atravesando, me parece, la crisis de esto de trabajar en la función pública, pública, privada, bueno,
Y hoy mencionaste, por eso es como que me lo llevo quizás para el otro área de desarrollo mío, ¿no? Pero yo estoy trabajando en la gestión municipal y estoy trabajando en una gestión provincial, donde visito industrias, 150 industrias ya voy visitando. Y bueno, en ese caso es un programa que es política de Estado, pero cómo se fue reformulando por esto de en el diseño no tener en cuenta esto de la viabilidad. La viabilidad porque se pensó, por ejemplo, para articular con municipios, después se dieron cuenta de que no funcionaba, las pymes a las que te enfrentás son todas diferentes y no podés ir con, bueno, entonces me pasa esto de que, nada, es esto de no saber lo público, lo privado, la universidad, la docencia, lo que es vinculación, lo que es extensión, bueno. Así que me resuena mucho esos 6 puntitos que mencionaste vos para encontrarle la vuelta. Y después, por otro lado, ya ahora que Gustavo dijo algo también y vos mencionaste esto de qué es extensión, el acto de extensión, nosotros en el ejercicio de la docencia, en la asignatura en la que formo parte, con el equipo hace 2 años 3 años que estamos trayendo, digamos, visitas de expertos, le llamamos nosotros. Es decir, son en su mayoría graduados de la universidad y algunos no, pero para cada contenido traemos un experto. Entonces, el último fue un chico egresado de la universidad, que se egresó acá, que está trabajando en Alemania, en una firma alemana, y les dio una clase a los chicos sobre el tema, por supuesto que estábamos. Pero bueno, para cada tema es como que traemos un experto. Entonces, esto que decía Gustavo es fundamental. Bueno, y ahí es como que yo por momentos digo, estamos haciendo extensión, no sé si esto es extensión. Yo soy muy ansiosa, entonces quiero ponerle nombre. Pero bueno, sé que le vamos a encontrar la vuelta. Hoy es eso, es un acto, digamos. Exacto. Pero bueno. Vamos de a poco, diría un amigo, de una ansiedad por vez. No, totalmente, sí. Cuando estás en la gestión pública, bueno, todo esto lo ves todo el tiempo. Y vos también mencionaste algo que no es menor, que es los modelos de planificación. ¿Cuándo nos formamos? ¿Con qué modelos de planificación nos formamos, no? Entonces, este autor que nosotras seguimos mucho, Matus, habla de la idea de la planificación como el cálculo que precede y preside. Entonces, la planificación normativa, la planificación esquemática, homologa todo al precede. Entonces, ahí tenemos también otro campo muy interesante de trabajo, de profundización, que es que la planificación más potente es la que preside a la acción, la que hace que no te vayas a la banquina y te manejes por la ruta. Esa es la más potente. Porque si no, la otra solamente genera gente frustrada que ve que no le salen las cosas que quiere hacer y anda ahí por la vida tratando de poner cosas que no están. Entonces creo que ahí hay toda otra rama de reflexión en lo que vos traes que es más que interesante. Y yo quiero que vayamos como tratando de ir despacio en este sentido, porque como tenemos serios problemas en las políticas de investigación y de extensión con la lógica proyectista, que es cortar en otra que en fragmentos, son tajadas de salamín directamente, digo, ¿no? La realidad y los procesos y las no sé qué y todo, bueno, realmente hay que hacer un abordaje distinto, porque si no te lleva puesto. Entonces, estamos por ahora en la forma, en cómo, qué elementos, qué herramientas, retomando lo que decía Anabela, tenemos para comprender nuestro ejercicio profesional, para hacer nuestro ejercicio profesional y el cómo lo hacemos. María Laura. Sí, ahí se me escucha. Sí, se te escucha perfecto. No, que en mi caso me quedé con este ejemplo que diste de los WhatsApp de personas con Alzheimer, ¿no? Y pensé cuántas veces cada uno de nosotros ha llevado situaciones del ejercicio profesional al aula sin saber
que estaba haciendo extensión haciendo eso, ¿no? Sin poder ponerle el nombre y apellido. Y pensaba también en cómo nosotros, adultos, cuando vemos una película y la película es un caso real, nos engancha mucho más que si Pero es una película claro, estrictamente de ficción. tal Entonces, cual, cómo a nuestros alumnos les engancha mucho más cuando uno lleva un caso que saben que es de la realidad, que es traído del piso de planta, que es traído de, que no totalmente, es algo inventado, o al menos no en su totalmente. totalidad, ¿no? Porque uno a veces le pone algunos condimentos de ficción a los casos para hacerlos un poco más ricos, pero normalmente vienen, lo que usamos como input para armar estudios de casos, vienen de nuestras propias experiencias, claramente. Totalmente. Así que digo, qué interesante esto, ¿no? De pensar, de reflexionar en cuántas veces hemos utilizado elementos de este tipo durante nuestras clases y qué impacto han tenido en relación con otros más ficcionados en nuestro público, en nuestros estudiantes. Tal cual. Fíjate que ahí le damos la palabra a Juan, pero fíjate que en esto que decís, primero la analogía de las películas, que es tal cual, digo, es muy fuerte cuando tenemos la posibilidad de decir basada en un caso real, como que la miramos de otra manera, pero además esto que vos traes de qué haces en el aula, por eso yo les decía que para mí, después de los años de investigación en la tesis de doctorado, propongo la dilución de la extensión en el aula y en la investigación como propuesta, porque es lo más rico, porque como decía hoy Anabela, es el público cautivo y es el objeto de nuestra intervención como docentes en la universidad. A ellos los tenemos, a ellas las tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para traer eso al aula, que es el lugar donde sí o sí vamos a estar? Digo, capaz que los sábados a la mañana no enganchás a nadie para hacer un proyecto de extensión, pero para las cursadas sí. Ah, Juan, que estás ahí, que ya estás en el patio. Dale, parado, el tipo firme cual rulo de estatua. Dale que cerrás. Sí, lo que me queda, a ver, yo participé de o me anoté en este seminario porque en realidad me costaba mucho conceptualizar la extensión. En realidad siempre tuve dudas de qué hablábamos cuando hablábamos de extensión. Eso como primer punto. Después de escuchar el encuentro pasado y este encuentro, me da la sensación de que hemos hecho mucha más extensión de la que creíamos, pero ahí viene una cuestión más interna hacia la universidad, de que me parece que es algo que tenemos que trabajar nosotros internamente, porque no sé si la Ahí va. extensión realmente a nivel institucional en nuestra universidad está entendida como lo que estás vos mencionando. Me parece que no, me parece que, y nosotros tenemos varios ejemplos de actividades o de proyectos de extensión que han sido rebotados o no aceptados porque no se entendía al extensionismo como se Claro, no se entiende adecúa a la institucionalmente en nuestra clasificación que universidad. la universidad tiene. Totalmente. Ya, Exacto. ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, sí. O sea, Porque me de parece que vuelta, es un algo poco. más robusto, ¿no? Más de base para trabajar en nuestra universidad. Exactamente, exactamente. Digo, creo que después a mí me ha tocado ser evaluadora en varias universidades, y bueno, y cada una tiene como su propia manera. Entonces, lo que yo decía en el primer encuentro, lo que es una actividad de extensión para una universidad no lo es para otro, lo que es transferencia para una no lo es para otro. Es una cosa de ponerse de acuerdo o no. Pero digo, quiero llegar al cuarto encuentro cuando revisemos un poco los proyectos de extensión y las políticas de extensión de la Universidad de Luján, con esta otra forma de entrarle y un poco lo que vos decías, Juan, recién, que en realidad toda vez que ustedes sean capaces de dialogar con el afuera de verdad, o sea, de verdad, no de mentiritas, sino interpelarse por qué es lo que sucede y lo que decía Gustavo, che, cambiaron los procedimientos y nosotros seguimos enseñando con no sé qué. Yo, bueno, no importa, tengo el lunes una reunión con un sector de la UOM para ver un centro de formación profesional, entonces miré los cursos y estaba Tornero. Y vos decís, y está turno de control numérico. Bueno, el turno de control numérico está buenísimo. Ahora, Tornero, no sé si es un curso que en este momento tiene salida laboral. Necesitamos torneros, sí, está buenísimo como luthier, pero en términos de un curso, un sostenimiento, vos decís, bueno, hacés curso de mecánica, pero no manejás la parte de electrónica. Ahí dice Juan Francisco, tornero es fundamental. Tenemos que escuchar a Juan Francisco en el sentido de que, digo,
por supuesto que son oficios que son importantísimos, que no los podemos perder, pero ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos se necesitan? ¿Faltan? ¿Sobran? Ese tipo de preguntas son preguntas que solo aparecen cuando nos vamos. Mira, bueno, ahí dice Flavia, esto puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo el otro día cuando vi tornero, llego, no, hola, ¿qué tal? No vamos a caer de vuelta en el curso de torneros. Miren que si ustedes el lunes tengo la reunión a las 11 con el sectorial de la UOM de La Plata. Les digo, la gente de industrial me dijo que tornero vamos y lo hacemos al curso. Porque puede ser, puede ser. Digo, nosotros la verdad que cada vez que le preguntamos a las empresas del parque industrial de acá, de lo que es el astillero, digo, todo lo que es el puerto de La Plata, nos dicen que en realidad necesitan gente de oficio en términos de tornería, pero que no es un lugar como requerido, ¿no? Digo, eso también, por supuesto, en Gran Buenos Aires puede cambiar. Pero esta realidad, ¿no? ¿En cuántas pasadas? Claro, y bueno, claro, sí, totalmente. Hay que ir viendo. Acá lo leen lo que dice Juan, cuántas pasadas y nunca tocaste un torno, obviamente. Digo, hay un montón de herramientas. Nosotros nos pasa con el centro de servicios nuestro que, como les decía la otra vez, de carpintería. ¿Cómo nos destruyen las herramientas porque no hay ejercicio de uso de herramientas con anterioridad? Entonces, bueno, cómo eso se va trayendo o cómo eso se va relajando con el tiempo. Me quedo igual con el tornero, ¿eh? Lo retomamos, después les cuento a ver qué nos dijeron los de la UOM el lunes. Bueno, gente, estamos en horario, creo que ha sido una hora y media de laburo dinámica, participativa, ahí ATR, los que pudieron acompañar desde la participación hablando y también de la participación estando y también los que están en modo radio. Empezamos 25 personas y somos 24. Así que la verdad, excelente el nivel de retención que tiene este curso. Así que les agradezco enormemente que se hayan quedado y bueno, que hayan sostenido el encuentro. Así que si les parece, nos encontramos el viernes que viene para nuestro tercer encuentro. Disfruten el fin de semana, descansen, que el lunes se arranca de vuelta con todo. Esperemos que de la mejor manera posible por nuestro país. Adiós. Excelente, María, muchas Buen fin de gracias. semana a todos. Buen Chau, fin de chau. semana. Chao, muchas gracias. Chau.